En este capítulo conoceremos la parte central de Neiva, su parque principal. También la famosa anécdota de Betania, una falsa alarma que movilizó la ciudad. Y por último, lo que era el acceso a la ciudad, desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Este es un plano de Neiva en el año de 1905. En este podemos ver reseñados la Plaza Central o Parque Santander de hoy, la Casa de Gobierno, la Policía, la Cárcel, el Colegio Santa Librada y la Presentación, 2 escuelas, la carnicería, el hospital, 3 hoteles y el matadero. También están marcadas aquí con cruces 2 iglesias, la de Santa Bárbara, en donde hoy está el Hotel Plaza, y la que conocemos como Colonial. Iniciemos en esta iglesia nuestro recorrido de hoy. Al dividirse la región del Tolima Grande en 2 departamentos, el Vaticano decide crear entonces la arquidiócesis del Huila, pero la nueva sede es en Garzón. Esta iglesia queda como una iglesia común y corriente hasta 1955, cuando se construye lo que hoy llamamos la Catedral de la Inmaculada Concepción. Este templo queda un poco abandonado, solo se abre los días de Semana Santa. Con el terremoto del 9 de febrero de 1967, la catedral queda muy averiada, motivo por el cual la curia recurre de nuevo a la iglesia colonial, que 6 meses después sufre una situación muy difícil. Su techumbre cae sobre varios feligreses. Le toca a la curia que dar la misa del centro de Neiva en el Colegio de la Presentación, hasta que logra que la catedral vuelva a entrar en servicio después de una reestructuración. En el fondo hay un altar que ha sido una réplica de aquel que existió y que fue demolido cuando se reconstruyó su techumbre y se le hizo unas reformas, pero mantiene en sus nichos imágenes muy antiguas del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. En este lugar existió la casa cural de la iglesia colonial de Neiva. Aquí también nació el Instituto Ciudad de Neiva en 1958. El colegio funcionó aquí hasta 1967, cuando se presentó el terremoto en la ciudad. Quedó muy averiada la sede de la casa cural. Esto fue demolido. Hoy es un pasaje que lleva el nombre de Pasaje Colonial. Este atrio de la iglesia colonial también tiene una historia muy especial. Fue el estrado principal hace 50 años, cuando Neiva conmemoró sus 350 años de fundación. Por aquí desfiló la Escuela General Santander y todos los colegios de la época. Se inauguraron ese día la Escuela de Calixto Leiva y también la Plaza de Mercado. Este parque inicialmente tuvo una jardinera en el centro con árboles nativos y una reja para poder proteger lo que era en sí el jardín central. Se llamó a principios de siglo Parque Centenario porque aquí
se conmemoró los 100 años de la independencia nacional. Pero más adelante, el gobierno nacional le obsequió una escultura, la del general Francisco de Paula Santander. Se instaló inicialmente en la parte oriental del parque, con un pedestal aproximado de 2 metros. A partir de 1940, este parque empezó a llamarse Parque General Francisco de Paula Santander. Pero en 1974 se inició la nueva remodelación del parque y quedó como lo vemos hoy, inaugurado en 1978 con un estilo similar al de la gobernación del Huila, que vino a reemplazar el famoso Palacio de las 56 Ventanas. Esta catedral fue inaugurada en 1955. En el terremoto de 1967 sufrió mucho, se agrietó, pero todavía sigue conservando en un 80% lo que ha sido históricamente. En la parte oriental de la catedral tenemos también un retablo muy bello con la imagen de María Inmaculada. Esa imagen fue traída desde Barcelona en los años 50. De los 3 altares tradicionales de la catedral, el que se mantiene es el del costado oriental, que también es en mármol de Carrara y que existe propiamente desde la fundación e inauguración de la Catedral de Neiva. Los otros 2 fueron hechos la década pasada, claro, guardando desde luego el estilo. Antes del terremoto, la catedral tuvo una serie de torrecillas. Se recomendó después del terremoto quitar dichas torrecillas. Este frontal se cayó y por eso vemos perfectamente un refuerzo que le construyeron para poder darle consistencia en este sector a la catedral. Lo mismo en la parte alta, eso fue colocado después de 1967 para fortalecerla. La catedral no tenía estructura, era una obra de mampostería y a uno con 20 metros del piso, del nivel del piso, aparecía una grieta en todas las columnas, hágame el favor. Entonces una comisión de ingenieros civiles se reunió, visitó la obra y llegó a la conclusión de que había que demolerla. Entonces el párroco de la época, que era Rómulo Trujillo Polanco, me llamó a mí y me dijo que si yo asumía la dirección de la reconstrucción. Lo hago siempre y cuando usted me autorice que yo contrate a un ingeniero civil experto en estructuras como Ricardo Castaño y la asesoría del doctor Guillermo González Zuleta, y él me autorizó todo. Él vino y nos dijo, bueno, vamos a crear 3 puntos básicos verticales que vamos a amarrar en el techo. La torre es el del centro y en las puertas laterales hay una serie de columnas también y se amarra todo arriba, porque eso estaba suelto, eso no daba ninguna seguridad, era un peligro. Así quedó eso armado arriba y se logró que ahora sí hay conexión de la torre con el resto del edificio. Habían hecho la cúpula apenas puesta sobre la mampostería y yo no sé por qué no se cayó. Tal vez el mismo peso de la... Sí. Ahora sí tiene anclajes ahí, porque ven las columnas y penetran en la estructura de la cúpula. Ahora sí, era un peligro. Eso fue un trabajo dificilísimo, pero se hizo.
En la segunda parte de la década del 80 sucedió algo muy simpático en la ciudad. La falsa alarma que la represa de Betania se había desbordado y que venía una gran avalancha que no daba sino una hora para evacuar la ciudad antes de que sucediera algo así como Armero. Pasó una camioneta y en la camioneta iban unos muchachos gritando que la represa de Betania se había roto. Ellos hicieron eso en varias partes de la ciudad de Neiva. Que la represa se había desbordado y que se iba a inundar Neiva. Nosotros estábamos dormidos. Cuando llegaron nos golpearon la puerta y dijeron, ay, esto, Fabio, parece que se derrumbó Betania, Se vino Betania. Y yo le decía, venga mañana, porque siempre creía que alguien llegaba a molestarme y nunca creí que era en serio. Y la gente salió pues sorprendida. Salimos a la avenida, salía gente, se subían los carros y los madres carros lo iban a prender y no tenían llaves porque la gente, todo el mundo gritaba. Luego miro la calle, estaba llena de camiones de trasteo, la gente en ropa interior semidesnuda. Ellos salía gente hasta desnuda, porque eso fue a medianoche. La gente subía con televisores, con gallinas. Alisté las joyas, de pronto para una emergencia, lo poquito de plata que tenía guardada, pañales, una mudita de ropa para cada uno. Eso la gente, todo el mundo se paraba, sacaron los muchachitos, otros sacaban televisor y corran. Ahí corrían hasta con un señor que estaban velando ese día, corría todo el mundo. Todo el mundo corría pelado, vestido, con televisor, hasta con un muerto cargaron para allá, para arriba, para el jardín. Pasaban carros con cerditos, con el perro, loros, las señoras en pijama. En ropa interior, con televisores, con una abuelita cargándola y empujándola. Me volví a recogerla, la señora y la niña y un lorito en la jaula. Y yo me quedé. No, yo sí me quedé tranquilo en la casa. De mi casa no salí. Yo por lo menos no salí corriendo. Yo sé nadar, dije yo sé nadar, vamos a ver por dónde cogemos. La gente pensó en el barrio El Jardín y todo el mundo arrancó para el barrio del Jardín. Corriéramos por ahí para la loma hacia arriba, que salir a Las Palmas, pero ¿por dónde íbamos a salir a pie en esas horas de la noche? Y entonces todo el mundo corría para las partes altas. Fuimos para Peño Redondo para defendernos, de pronto si venía el Crecentón. Les cuento que en la subida de Bogambiles había una gran cantidad de carros y un carro de José Barón. Yo dejé el carro ahí detrás del restaurante y seguí para el barrio del Jardín. El barrio del Jardín estaba llenecito de gente. Escuché que había un estrellón, el par de estrellados, tranquilo hermano, salvémonos. Eso era una garabía muy dura, todo el mundo gritaba, todo el mundo que derrumbó Betania, que no íbamos a morir. La gente se fue dejando la casa totalmente abierta y sin cuidar ni nada de esas cosas y pues los ladrones empezaron a hacer su agosto, ¿sí? Cuando hicieron un reportaje, no, que era una falsa alarma, que no había pasado nada, que eran mentiras, entonces todo el mundo cogimos otra vez para la casa, pero ya quién a dormir ni que nada. La gente dio cuenta que era una falsa alarma, que los muchachos esos patanes, ¿sí? Entre otras cosas, la gente pues los calificó. El otro día todo eso contaba mucha gente que estuvieron muertos, que esos carros se chocaron. Todo el mundo al otro día comentando que fue una falsa alarma. Fue un caos, ¿verdad? Que fue un caos. Fue un susto tenaz. Hay que confiar en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos años lleva la represa? 25 años que lleva la represa y ahí estamos, los sopitas, a muchas anchas, gozando de esa represa hermosa que Dios nos ha regalado y que pudimos lograr. Para los habitantes de Neiva a finales del siglo XIX existían dos formas de salir hacia el norte del país. La primera de ellas era a lomo de mula y la segunda en champanes por el río Magdalena. El viaje en mula entre Neiva y Bogotá implicaba una semana y media de recorrido y tramos como Neiva-Palermo o Neiva-Campo Alegre tenían una duración de 5 horas. Anticipándose a la llegada del tren, en 1920 los hidroaviones de Escata hicieron su arribo a la ciudad, pero el servicio terminó en 1924. Un año antes de la llegada de los hidroaviones, es decir, en 1919, se contrató la construcción del ferrocarril desde El Espinal hacia Neiva y Florencia.
y entonces se vislumbró esta como otra alternativa de transporte, pero solo fue hasta 1929 que la construcción de esta línea hizo su arribo al departamento del Huila, en el sitio conocido como Golondrinas, y 8 años después, en 1937, la tan esperada línea férrea llegó a la ciudad de Neiva. Este es el puente de Golondrinas sobre el río Magdalena. Está ubicado en el límite entre los departamentos de Tolima y Huila. Una gran obra diseñada y ejecutada por los ingleses a principios del siglo XX. Para Neiva y para el sur de Colombia fue un gran acontecimiento. Antes de existir esta línea férrea, al Huila se llegaba a lomo de mula por el camino que comúnmente se llamaba el Camino de los Asoleados. El río fue otra alternativa que tuvo este sector del país. La carga se subía en champán. Y desde luego los productos agrícolas del sur de Colombia también se enviaban por esta vía fluvial hasta Girardot o hasta Honda. Esto tuvo un gran movimiento también, el río, tan importante como lo fue el ferrocarril luego. Cuando el tren salía de Girardot, última estación del departamento de Cundinamarca, pasaba por Espinal, Guamo, Saldaña, Natagaima y una serie de estaciones pequeñas con poblaciones muy dinámicas comercialmente. La última estación del Tolima era Celiano Duzán. Se ingresaba al Huila por este túnel. Se pasaba por este puente de Golondrinas sobre el río Magdalena y se ingresaba al Huila por este otro túnel. Más adelante se encontraba con la estación de Potosí, que hoy inclusive es catalogada como Patrimonio Cultural Colombiano. Esta es la estación de Potosí, obra de mampostería de los años 30. La primera estación que encontraba uno cuando ingresaba al Huila, después de pasar por Golondrinas. Tiene una altura a la pared de 5 metros, pero si uno observa la cumbrera de la casa, tiene 2 metros más. Todo se diseñaba para mitigar el clima también y para darle espacio a la bodega que quedaba en este sitio. Yo llegué a Potosí en 1950, el 1 de marzo, a trabajar acá como bombero guardagujas. Me tocaba que bombear agua para los locomotores de vapor. En ese entonces eran de vapor. Y de ahí se acabó las máquinas vaporinas, entonces llegaron las diésel. Al llegar las diésel se acabó el bombeo. Y ahí después no quedé sino manejando los switches. Vendía uno los tiquetes y dejaba uno la copia y le daba el tiquete al pasajero. Hacía uno la cuenta y mandaba la plata por ferrocarril. El conductor mismo la llevaba. Cuando había el tren y el autocarro, pues se veía mejor movimiento, ¿no? Porque salía la gente, había gente que traía comida para vender a los pasajeros. Aquí venía del otro lado de Potosí, Palmita, la gente a coger tren acá. Y a llevar carga de comestible para Palmita, San Alfonso también. Después de que acabó el ferrocarril, esto quedó muerto, así como ve. Fue acabando todo eso. ¿Qué más sería, no? No me acuerdo nada más. Las poblaciones del Huila tienen una distancia aproximada entre 26 y 32 kilómetros. ¿Por qué? Ese era el
la distancia que podían cubrir las mulas con carga. Donde las mulas descargaban, fueron naciendo sitios donde la gente dejaba descansar las bestias para luego retomar el camino. También para abrevar el ganado, dejarlo descansar para continuar la ruta. Villavieja era uno de esos sitios donde se estacionaba el viaje del ganado, el viaje a mula. Hasta aquí, en este sitio, donde está la vieja estación del ferrocarril, se venía a dejar la carga para poderla llevar hacia Girardot y Bogotá. Aquí también venían, más tarde, por un carreteable, carros escaleras, los que popularmente llamamos chivas. Este tramo hacia Neiva era un poco escabroso en el aspecto de que apenas era un carreteable, que lo cubrían 2 chivas que recogían a los pasajeros y los llevaban hasta Neiva, lo mismo que la carga. No había otra alternativa. La situación en Neiva se puso inclusive políticamente difícil porque la gente exigía que la línea férrea llegara hasta el sitio donde se construyó el terminal de Neiva en el barrio Altico. Aquí, como podemos ver en la esquina, era donde se vendían los tiquetes para quienes partían hacia Girardot y Bogotá. Más adelante encontramos lo que era la sede donde vivía el jefe de estación y la dirección de estación. Más adelante estaban las bodegas y al final, lo que ustedes pueden ver, un muro en el fondo, era el embarcadero de los corrales. Del Huila se llevaba mucho ganado a Bogotá, a Girardot, pero especialmente a la feria de Girardot, que era una de las ferias más importantes de Colombia. Más adelante, los rieles fueron avanzando, se fue construyendo la vía férrea hasta la capital de Neiva, que ya veremos más adelante en qué fecha se construyó y cómo se inauguró con bombos y platillos en un gran festival, porque era un sueño, a pesar de que el proyecto era llevar el tren hasta Florencia.